dar la más cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado, al ingeniero Richard Flores, para justamente nos viene a realizar un análisis de lo que está significando este proyecto de ley pero tan controversial, que está trayendo mucho de qué hablar. Anulación, modificación. Bueno, a ver, pero veamos cuál es la óptica que tiene él justamente a lo que significa este proyecto de ley. Ingeniero, muy buenos días. Bienvenido. Ronald, un placer nuevamente estar aquí en tu programa y esta vez tocando algo bien delicado, ¿no? Sí. Nos afecta prácticamente a todos los bolivianos. No olvidemos que las leyes son para todos y esto en realidad que nos generaliza realmente y nos preocupa mucho, ¿no? Ahora, conversamos en nuestra cámara, decíamos anular, modificar, comenzar de cero. A ver, ¿cuál es la percepción que tiene? Es bueno que el televidente un poquito vea el porqué de esta ley, ¿no? Me gustaría ver el contexto primero, Claro, para que se entienda. En los últimos años, Sudamérica, la región, digamos, se ha visto envuelta en actos profundos de corrupción. Que no olvidemos Odebrecht, ¿no? Entonces, en Bolivia, por ejemplo, el lavado de dinero que hizo Murillo. Entonces, el PT de Brasil, a la cabeza de Lula, se ha destapado un montón de actos irregulares y lavado de dinero. Expresidentes en el Perú, ¿no? Entonces, se han relacionado mucho con la Odebrecht, el mismo Ecuador, etcétera. Entonces, hay entidades internacionales que califican la confiabilidad de los países, ¿no? Para ver si son factibles de crédito, etcétera, ¿no? Pero entidades serias, ¿no? Transparencia Internacional, calificadoras, etcétera, ¿no? En las mismas Naciones Unidas, el Banco Mundial, Fondo Monetario. Entonces son los que observan y más o menos les dan las pautas a los países qué tienen que hacer para ser confiables de crédito. Entonces, Estados Unidos es un ejemplo, ¿no? Estados Unidos fue el que prácticamente, por ejemplo, en el tema del narcotráfico, al zar antidrogas del gobierno pasado de Morales, lo tiene preso, ¿no? Sanabria, ¿no? Exactamente. Entonces, es un ejemplo de lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico, ganancias ilícitas. Entonces, ahora es Murillo, está detenido, es de otro gobierno también. Entonces, Estados Unidos es un ejemplo. Pero Estados Unidos apunta en el blanco, no generaliza, digamos, a todo su país y a todos los actores, cosa de que pueden ser procesados, inclusive sin proceso, tomar medidas, digamos, penales a los ciudadanos. Y es, digamos, lo que esta ley intenta mostrar una imagen internacional que sí luchamos contra las ganancias ilícitas de corrupción y narcotráfico, que son las dos principales actividades, porque del narcotráfico se derivan otras actividades como tráfico. Básicamente es una cadena, ¿no? Que definitivamente es así. Y en sí, bueno, es un conjunto de leyes que ya están, pero ahora se las empieza a unir, juntar y sacar así ahora. Y poner de ejemplo que en otros países sí existen, ¿no? Llámese Chile, Argentina, así, ¿no? Que tienen estas leyes. Brasil mismo tiene, ¿no? Claro, exactamente. Ya tiene Brasil, pero así mismo hubieron casos de corrupción. Entonces, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo. Entonces, ahora, viendo también antecedentes como por ejemplo el gobierno del MAS junto con el presidente Morales, expresidente Morales, decían de que la línea la marca Cuba y Venezuela, ¿no es? La línea la marca Cuba y Venezuela, todo el mundo ha sido público. Entonces, en esa línea y aprovechando un poco el tema internacional que solicita a nuestro país que nos pongamos de acuerdo si tenemos o no una ley de ganancias ilícitas, entonces hace una ley similar a la de Venezuela, es lo que es público en este momento, ¿no? Hay ciudadanos venezolanos entendidos en la materia que ya han dicho claramente que esta ley, que tenemos este proyecto de ley, es idéntica a la que tiene Venezuela. Copia fiel, en pocas palabras, ¿no? Entonces, eso quiere decir que de verdad están en línea, ¿no? Ya lo dijeron, siempre lo han dicho los altos dirigentes del MAS, de que la línea la traza Cuba y Venezuela. Entonces, en esa línea nació este proyecto de ley con un título muy bonito, que es la Ley contra Legitimación de Ganancias Ilícitas, lucha contra el terrorismo, narcotráfico, etc. Entonces, es lo que contempla la norma. Pero, en su contenido ya prácticamente afecta la Constitución Política del Estado, los derechos fundamentales constitucionales, afecta a los derechos humanos y nos afecta a los ciudadanos inocentes.
¿no? Aquí prácticamente se viola el artículo 116 claramente, que fue lo que yo rescaté rapidito, que es la presunción de inocencia, ¿no? Todos somos inocentes. Hasta que no se demuestre la culpabilidad. Exactamente. Entonces, es el 116. Ronald, me gustaría, ¿no? Yo soy de profesión, manejo mucho las ciencias económicas y financieras, pero el derecho, digamos, no es mi área fuerte. De todas maneras, igual analizamos como exdiputado que hemos sido, hemos participado en muchos proyectos de ley. Entonces, me gustaría darle lectura. A ver, por ejemplo, aprovechemos, a ver. Claro que sí. El artículo 3 ¿Cuál? dice el ámbito de aplicación. Ya. ¿No? El artículo 3 es donde prácticamente nos engloban a todo mundo, ¿no? Nos dicen... Nos involucra a todos. Claro, personas naturales, jurídicas, nacionales, extranjeras, cuyos actos, bienes y derechos fundamentales sean objeto, producto o instrumento de actividades delictivas, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Y ahí ya nos está colocando como culpables, digamos, a todas las personas que vivimos en este país. El otro tema que mucho preocupa a todo el mundo son las atribuciones de las unidades de investigación financiera, ¿no? UIF, ¿no? Sí, el artículo 9, que dice, dentro de sus atribuciones, recibir a los sujetos obligados los reportes de operaciones sospechosas, ¿no? Efectuadas o tentadas sin límite de monto, que todo el mundo lo está debatiendo, pero esta parte de sospechosas, sujetos obligados, todo el mundo se debe preguntar qué es un sujeto obligado. Yo soy una autoridad de la UIF. La Unidad de Investigación Financiera. Ya. Ahí, digamos, Ronald, hemos tenido una discusión con vos por decirte que siempre hay cosas negativas en esta sociedad. Y yo le digo al ciudadano que me está manejando cámara, en este momento te designo como sujeto obligado. Entonces, y decime todo lo que Ronald hace. Entonces, él como sujeto obligado me tiene que informar todo lo que vos haces económica y financieramente. Me va a decir, cogió 10.000 pesos el mes de octubre y nuestro salario es de 4.000. Entonces, inmediatamente yo congelo todas tus cuentas, te quito tu movilidad. Pero todo eso se puede dar, esa es la otra pregunta, ¿no? Porque está en la norma esta que estamos leyendo, que enseguida te lo voy a mostrar el artículo. Entonces, yo congelo tus cuentas, te quito tu movilidad, tu casa, todo. Y no a simple hecho de que esta persona me denunció. El sujeto obligado, ¿no? Que es el amigo, que yo lo designé, vos sos un sujeto obligado. Entonces, y la ley le obliga al sujeto a informar de esos movimientos sospechosos. Decime todos los sospechosos que tenga Ronald. Entonces él me dice, Ronald tiene 10.000 en su bolsillo, pero su sueldo es 5.000 en el mes de octubre. Listo. Entonces, ¿de dónde salieron los otros 5.000? Ya, sospechoso, congelamos tus cuentas, te quitamos todo, y sin que sepas, por si acaso, sin que sepas, eso, sin proceso, sin juez, ni nada. Entonces, ahí cuando acordé, no vas a poder hacer nada, ni pagar la alimentación de tus hijos, si alquilas casa, ni alquiler de tu casa, ni servicios básicos, nada. Yo escuchaba a un senador anoche justamente en una entrevista que justamente lo que acabas de mencionar, que no se da esa situación, que no pueden congelarte, que tienes todo el apoyo de la ley, que esto no es así como se dice. Por eso me está llamando la atención, ¿no? Que justamente estamos tocando el tema que anoche se abordó. Yo por eso me di el trabajo de traer impresa la norma. No, yo lo he leído y agradezco a un parlamentario que me la ha enviado. Se la he pedido y bueno, me la ha enviado. La he impreso y por eso dije, yo tengo que leerla ya. Bueno, en realidad todos deberíamos leerla, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ahora, lo que me decía, por ejemplo, el senador, yo lamento mucho que el senador del MAS intente aclarar. Habemos ciudadanos, mi persona estuvo en el Parlamento. Sé cómo se procede, sé cómo tenemos que argumentar una norma. Y precisamente es con un conocimiento general de toda la normativa nacional e internacional si es necesario, ¿no? Pero sobre todo tenemos que defender la redacción en sí. Por eso tiene que estar bien redactado, claro, ¿no? Entonces, por eso tenemos exposición de motivos y todo. El senador empezó a decir que no es así leyendo otras leyes. Claro, pues con las leyes que tenemos no es así. Con la ley, el Código Penal
no es así. Con la ley 04 de la Marcelo Quiroga Santa Cruz, no es así. Con la Constitución, él leyó la Constitución también, ¿no? Sí, sí. Por supuesto que con la Constitución no es así. Si más bien esta ley, este proyecto de ley es que viola la Constitución Política de Estado. Entonces, él dice, no es así, mira lo que dice la Constitución, se presume la inocencia. Pero claro que dice se presume la inocencia, pero los articulados aquí violan esa presunción de inocencia. No era para que defienda la Constitución o el Código Penal, era para que defienda su ley. Y ahí, su proyecto de ley. Su proyecto de ley. Entonces, y ahí prácticamente yo me di cuenta. Entonces yo le pongo una... Hay muchas observaciones por varios sectores sociales, ¿no? Los mineros auríferos, por ejemplo, ni qué decir de los gremiales que están anunciando un paro de 48 horas. O sea, la situación prácticamente, los mismos transportistas piden anulación, bueno, que se vuelva foja cero por otro lado. Pero para Richard Flores, ¿cuál sería en este caso, qué es lo que se debería hacer, visto que son varias las observaciones que se tienen, ¿no?, en los diferentes artículos de este proyecto? Como estás mencionando, son todos los sectores, inclusive el de la prensa, ¿no? Y el de la prensa le afecta al artículo 11, ojo, y lo anotan mucho mejor, la federación, los sindicatos de trabajadores de la prensa. Artículo 11, exención del secreto o confidencialidad, ¿no? No se podrá invocar secreto profesional, reserva, confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otro, cuando la UIF requiere información en el marco de sus atribuciones, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal ni trámite previo. O sea, ahí responde lo que te dije, ¿no? Sin trámite previo. En el caso nuestro, la ley de imprenta. Claro, ¿no? sin orden judicial ni nada. Entonces, la ley de imprenta es el secreto profesional del periodista, la fuente, reservarse. Es nuestra, claro. Entonces, claro. Entonces, tranquilamente te pueden sacar la fuente así. Y dicen, ellos ponen los plazos. Ronald, le damos 30 minutos de plazo para que usted nos informe de tal fulano que usted vio tal cosa y lo que sea. Entonces, ya violaron, ¿no?, el tema de la fuente, etcétera, ¿no? Esta ley, lastimosamente, como te digo, hay que simplemente analizar la forma en que el MAS ha hecho las normas. No te olvides que la misma Constitución Política del Estado fue aprobada en un batallón de ejército, ¿no?, porque tenían que sí o sí meter. Y lastimosamente salieron con su capricho, pero gracias a Dios, digamos, todavía en la Constitución hay un contrato social, digamos, un poco bien democrático, ¿no? Y tenemos que respetar, porque eso fue inclusive votado en un referéndum. El MAS está acostumbrado un poquito a imponer sus caprichos y meter su ideología y sus líneas, como lo dicen cubano-venezolano. Por lo tanto, todos los bolivianos no tenemos ese pensamiento. El MAS tiene ese pensamiento, nosotros no tenemos ese pensamiento. Y si esto está hecho como copia de una ley similar de Venezuela, lo que hay que hacer prácticamente al comparar, digamos, con la Constitución, nuestros derechos fundamentales, inclusive los derechos humanos, hay que redactar desde cero, ¿no? O sea, tendríamos que redactar nuevamente de foja cero, así de claro. Sí, yo coincido. Ayer justamente he visto un debate entre el constitucionalista William Vascos P. junto con el senador que usted menciona, y él también está de acuerdo en empezar de cero, ¿no? Entonces, yo te repito, como ex parlamentario, y hemos debatido muchas leyes por semanas y hasta meses, hemos demorado en aprobar. Esto, la verdad, viola todo, que todo el marco democrático. Se redacte, se vean todos los puntos, las observaciones. Es bueno, justamente el gobierno está en esa etapa, en ese proceso de socialización por todos los departamentos. Pero lo cierto, ya conocimos la posición, el punto de vista que tiene Richard Flores. Ingeniero, de verdad, el tiempo, como siempre, ¿no? Sabemos, pero a ver, rapidito, conclusión. Algo más. Y déjame dar mi opinión como profesional de las ciencias económicas y financieras. Con estas aclaraciones que te hice, por ejemplo, Ronald, un empresario extranjero, un inversionista extranjero, ¿encuentra seguridad jurídica para su dinero? Buena pregunta. Sabiendo de que en cualquier rato le van a congelar sus cuentas, que son de millones, en cualquier momento le van a quitar su equipamiento de trabajo,
sus fábricas le van a decomisar en cualquier momento por simple sospecha. ¿Hay seguridad jurídica en este país con este proyecto de ley? Hay que analizarlo, ¿no? Profundamente. O sea, son muchas las preguntas, muchos los cuestionamientos, amerita... Ya hemos espantado inversión extranjera y tenemos crisis económica, lo decía nuestro amigo Lucho Méndez. La única manera, una de las formas más eficaces y eficientes de luchar contra la crisis económica es atraer capital fresco. Y esto precisamente no nos hace ese trabajo, ¿no? Entonces esto nos hace más bien que ahuyentemos la inversión extranjera. Muy bien. Ingeniero, de verdad, muchísimas gracias por habernos visitado y bueno, estaremos haciendo seguimiento a este proyecto de ley, a ver qué se nos viene más adelante. Que tenga un bonito día. Bueno, muchísimas gracias, el agradecido soy yo y cuando sea necesario pues estaremos presentes para analizar cualquier otro tema. Muy bien, muchísimas gracias. Amigos, nos vamos a la pausa.